Muy bien, pues esta sesión en la que va a hablar Huberto, pues la voy a moderar yo. Así que luego cuando levantéis las manitas y eso seré yo quien os dé el paso. Y bueno, Huberto va a hablar también sobre la cuestión del holismo, que es el tema que enmarcaba este taller de los dos talleres que tenemos entre hoy y mañana. Estamos muy contentos de que finalmente se hayan conectado tantas personas, aunque todavía había bastantes más, digamos, que nos pidieron el enlace, con lo cual, pues todavía puede aumentar esto bastante. Y bueno, pues vamos a seguir con la misma tónica de una intervención de 20 minutos con 10 minutos en principio para preguntas, pero con la posibilidad de que si se alarga un poquito, pues haya menos preguntas o que si es más corto, pues haya más preguntas. Y yo creo que ya podremos empezar, así que te doy paso, Huberto, para que nos cuentes esto del Atlas de las nubes. Muy bien, muchas gracias. Creo que lo mejor de mi ponencia es el título, que hace referencia a una película que en Hispanoamérica se llama Cloud Atlas, la red invisible, y además hace en la segunda parte, la trama de la argumentación, es un homenaje al maestro Luis Vega, que es autor de un libro que probablemente conozcan, que se llama La trama de la demostración. El segundo homenaje no necesita, creo yo, justificación, y en cuanto a lo primero, debo confesarles que si bien he leído el libro de Luis Vega, no he visto la película. Así que la alusión a la película del Atlas de las Nubes viene a cuento porque es una película holista, como lo expresa su subtítulo, que es Everything is Connected. Y cuando tuve que dar, como suele pasar, un título para mi contribución, solo sabía que iba a hablar del holismo en teoría de la argumentación, pero no sabía de qué, así que elegí este poético título que podía cubrir casi todo. Al final, de lo que les voy a hablar es de la aparición y el desarrollo del holismo dentro de la dialéctica de los argumentos, o lo que es lo mismo, cómo he llegado a ser holista. La denominación de dialéctica argumental o dialéctica de los argumentos aparece en, perdón, aparece en 2015 referida a una teoría de los argumentos o lógica centrada en el estudio de las relaciones interargumentativas como las expresadas por conectores como pero y además, y especialmente centrada en las relaciones de oposición entre argumentos que son el núcleo de la lógica de la contraargumentación. En nombre de dialéctica de los argumentos, pretendía, por una parte, oponerse a la dialéctica argumentativa, que estudia el arte de la controversia, con la confrontación de opiniones y, por tanto, de argumentadores, cuya expresión más acabada es la dialéctica, de esta dialéctica procedimental es la pragmadialéctica, y por otro, se oponía a las teorías de los argumentos al uso, que se centran en las relaciones intraargumentativas, como las expresadas por conectores como por tanto o porque. En este contraste entre una teoría de los contraargumentos y una teoría de las inferencias está el germen de la dialéctica de los argumentos. Hoy definimos la dialéctica de los argumentos como una propuesta razonista, holista y particularista, pero por aquel entonces no usábamos estas categorías. De hecho, creo que la primera vez que usé la palabra holismo para referirla a una teoría de los argumentos fue en 2019 en mi ponencia en la tercera ECA de Groningen. Podríamos decir que hasta entonces yo era holista sin saberlo. De los tres conceptos que usamos hoy para caracterizar la dialéctica de los argumentos, el primero que apareció fue razonismo, aunque no el concepto, pero no el término. Si aceptamos que no se trata tanto de que haya buenos y malos argumentos, como que de que hay mejores y peores argumentos, enseguida llegamos al razonismo. La idea es que el concepto de argumento, perdón, me he perdido. La idea es que el concepto de argumento lógicamente bueno es comparativo y no cualitativo, y esa idea aparece ya en Methodus Argumentandi en 2007. Cuando se trata de explicar qué es un buen argumento, podemos hacerlo en términos de inferencias o en términos de razones, y por eso hablo de inferencismo y razonismo respectivamente. Podemos optar entonces, como se ve en la transparencia, por decir
P, por tanto, C es un buen argumento si y solo si C se sigue de P, es decir, C se puede inferir legítimamente de P, o por decir que P, por tanto, C es un buen argumento si y solo si P favorece la proposición C, es decir, si y solo si P es una razón, por lo tanto, para C. La diferencia es enorme, aunque un uso descuidado del vocabulario puede ocultarlo. Por ejemplo, si confundimos o usamos de forma intercambiable razón y premisa. Las razones, a diferencia de las inferencias, son ponderables. Es decir, hay razones mejores o peores, pero no hay inferencias mejores o peores. Por adelantarme a una réplica habitual, la noción de inferencia revisable no cambia nada. El reconocimiento de excepciones simplemente obliga a especificar que la conclusión es inferible de las premisas, salvo que concurra alguna circunstancia extraordinaria. Pero en cada situación particular, a Hubert le gusta el queso, es inferible de Hubert es francés y a los franceses les gusta el queso o no lo es. Aclaro que no me gusta el queso. En suma, tiene sentido decir que el argumento A es mejor que el argumento B porque A es una razón mejor que B, pero no que lo es porque en A la conclusión se sigue de las premisas más que en B. Así, la idea intuitiva de que en sentido lógico hay argumentos mejores y peores lleva naturalmente al razonismo. La definición de argumentar como presentar algo a alguien para su examen, como una razón para otra cosa, que usé por primera vez en 2016, es plena y conscientemente razonista. Si un buen argumento en sentido lógico es el que da una buena razón, parece que el camino para esclarecer qué son buenos argumentos en ese sentido es indagar qué sean buenas razones. De esta manera, la adhesión al razonismo me llevó a buscar en la teoría de las razones, una rama de la metaética, los conceptos y herramientas necesarias para desarrollar una teoría de los argumentos razonista. Y así descubrí a Jonathan Dancy. En Ethics Without Principles, 2004, Dancy da las siguientes definiciones del holismo y el particularismo éticos y sus opuestos, el atomismo y el generalismo éticos. Particularismo. La posibilidad de razonar y juzgar moralmente no depende de la existencia de un conjunto adecuado de principios morales. Generalismo. La posibilidad misma del razonamiento y el juicio morales depende de la existencia de un suministro adecuado de principios morales. José Alhambra ha hablado de esta distinción. Holismo, en la teoría de las razones, lo que en una situación es una razón puede no ser en absoluto una razón o ser una razón opuesta en otra. Y atomismo, en teoría de las razones, lo que en una situación es una razón para algo sigue siéndolo en cualquier otra. La adaptación de estas definiciones a la teoría de los argumentos es fácil. En los conceptos de particularismo y generalismo, basta con sustituir moralmente por lógicamente y morales por lógico. De esta manera tenemos particularismo en teoría de los argumentos. La posibilidad de razonar y juzgar lógicamente no depende de la existencia de un conjunto adecuado de principios lógicos. Mientras que el opuesto, el generalismo en teoría de los argumentos, diría que la posibilidad misma del razonamiento y el juicio morales depende de la existencia de un suministro adecuado de principios lógicos. Los conceptos de holismo y atomismo no necesitan adaptación y están ya listos para su uso en una teoría razonista de los argumentos. Como en una teoría de este tipo un buen argumento es el que da una buena razón, la traslación de las definiciones de Dancy a la teoría de los argumentos da como resultado las siguientes caracterizaciones del holismo y el atomismo. El holismo en teoría de las razones diría que lo que en una situación es un buen argumento en sentido lógico puede no serlo en otra situación. Y el atomismo, por el contrario, que lo que en una situación es un buen argumento en sentido lógico sigue siéndolo en cualquier otra situación. Estas consecuencias de las definiciones de Dancy propician finalmente mis definiciones favoritas del atomismo y el holismo lógico. Holismo lógico. Las propiedades lógicas de los argumentos dependen de factores contextuales, mientras que el atomismo lógico diría que las propiedades lógicas de los argumentos dependen solo de sus partes, de las propiedades de sus partes y las relaciones entre ellas. Lo distintivo del atomismo lógico es que separa la identidad de un argumento, que viene dada por sus partes, premisas y conclusión, de su evaluación lógica, en la que intervienen factores contextuales como las condiciones y los modificadores de los que ha mencionado Vanessa. Si asumimos que hay argumentos mejores y peores, y sin entrar por el momento en Honduras,
que un buen argumento en sentido lógico es, entre otras cosas, el que es mejor que los argumentos en contrario concurrentes, estamos adoptando una posición holista. En efecto, la bondad lógica de un argumento depende entonces de su comparación con los argumentos concurrentes, que obviamente no son partes del argumento evaluado. El razonismo lleva pues naturalmente al holismo, y en la medida en que existe una afinidad electiva entre ambos, reconocida por todos los teóricos de las razones, el holismo lleva al particularismo. Tal y como lo cuenta Dancy, mutatis mutandis, el holismo de las razones nos despoja por completo de razones para esperar que exista un conjunto completo de principios lógicos. Si lo hubiera, sería pura serendipia. Este ha sido mi recorrido intelectual. No obstante, todas las combinaciones son posibles. Por ejemplo, quienes tratan de construir una teoría de los argumentos sobre la noción de inferencia revisable y admiten excepciones son inferencistas y holistas, puesto que las excepciones, con toda probabilidad, no son partes del argumento. Quienes mantienen que entre las partes de cualquier argumento hay una garantía, es decir, un principio general que autoriza el paso de las premisas a la conclusión que admiten excepciones, son a la vez generalistas y holistas. Sin una explicación de cómo dependen del contexto las propiedades lógicas, el holismo solo es una aclaración filosófica con un valor terapéutico. Sería de escasa utilidad para analizar y evaluar argumentos y argumentaciones. Y es aquí donde entra en juego la distinción entre tres tipos básicos de contraargumentos de la dialéctica de los argumentos. La definición de las prácticas argumentativas como prácticas que consisten total o parcialmente en pedir, dar y examinar razones ocupa una posición central en las que, pedir, dar y examinar razones ocupa una posición central, hace que la evaluación lógica, la forma de contraargumentación, sea interna a las propias prácticas y no una práctica metaargumentativa, por así decir. Los tres tipos básicos de contraargumentos que pueden ver en la diapositiva son la objeción, la recusación y la refutación. Una objeción a un argumento es un argumento que concluye que no se puede aseverar una de las premisas del argumento criticado, mientras que en una recusación se concluye que lo que se presenta como una razón realmente no lo es, y en una refutación lo que se hace es presentar un argumento contrario al argumento que se está criticando, que se tiene por tan o más fuerte. Cuando pasamos de los argumentos a las razones, esta clasificación de los contraargumentos da lugar a otra clasificación tripartita de las razones y distinguimos entre razones prima facie, razones pro tanto y razones de peso. Las razones prima facie son consideraciones que se presentan como razones usando dispositivos convencionales como los conectores por tanto y porque o signos de puntuación como el punto y seguido, los dos puntos, pero que luego pueden resultar no ser razones genuinas. Las razones pro tanto son consideraciones que deben ser tenidas en cuenta al examinar críticamente una cuestión, pero que pueden ser superadas por otras. Y finalmente, las razones de peso son razones que pesan a la hora de llegar a una conclusión sobre una cuestión, es decir, razones pro tanto que no son superadas por otras razones pro tanto en contrario. La función de la recusación es discriminar las razones prima facie de las razones pro tanto, y la de la refutación y la ponderación que lleva aneja, discriminar estas de las razones de peso. Conviene señalar, para evitar malentendidos, que una razón de peso no es una razón pro tanto que no es superada por ninguna razón en contrario, porque la conjunción de dos razones, A y B, puede proporcionar un apoyo suficiente a una conclusión C, aunque sea superada por una razón en contrario. Pese a todo, A sería una razón de peso según la definición precedente. Para explicar el funcionamiento de la recusación y la refutación, se pueden echar manos de dos conceptos de las teorías holistas de las razones: condiciones y modificadores. Las condiciones y los modificadores son factores contextuales que, sin ser parte del argumento, influyen en sus propiedades lógicas. Así, la ausencia de una condición equivale a una excepción que hace que lo que en principio sería una razón pro tanto no lo sea, mientras que la presencia de un modificador aumenta o disminuye el peso relativo de una razón. De esta manera, aducir una excepción es un modo de recusar un argumento y señalar un modificador un modo de refutarlo. Vamos a ver un par de ejemplos. Que Madrid y Aranda de Duero estén conectados por vía férrea es una condición para que el confort del tren sea una razón para elegirlo para viajar de una a otra.
Si esa conexión no existe, no puede haber razones, ni buenas ni malas, para elegirlo. Por tanto, la alegación de que Madrid y Aranda de Duero están conectadas eh, por vía férrea, que no están conectadas por vía férrea, recusa el argumento de que conviene ir a Aranda en tren porque viajar en tren es más confortable. Que la diferencia de precio, hablamos de modificadores, entre el billete del autobús y el billete de ferrocarril sea pequeña, no es per se una razón para elegir el tren, pero sí un factor que incrementa el peso relativo de las razones para elegir el ferrocarril. Así, la alegación de que la diferencia de precio entre el billete de autobús y el de ferrocarril es pequeña puede refutar el argumento de que hay que hacer el viaje en autobús porque es más barato, dado el argumento en contrario de que hay que hacerlo en tren porque es más confortable. El recurso a condiciones y modificadores profundiza en el holismo. Un argumento puede ser lógicamente bueno en una situación y malo en otra, porque el conjunto de argumentos con los que se compara es distinto en uno y otro. Pero cuando admitimos condiciones y modificadores, esa variación puede darse incluso en dos situaciones en las que el conjunto de argumentos concurrentes es el mismo. La adopción del holismo en teoría de los argumentos es un cambio profundo que obliga a reconsiderar conceptos básicos aparentemente inocentes, pero cargados de teoría inferencista como argumento o conclusión. En esta última parte de mi charla voy a tratar de los efectos del holismo sobre el concepto de conclusión. Una consecuencia del holismo es que debemos distinguir entre la conclusión de un argumento y la conclusión de una argumentación. Y para esto, como ilustración, voy a recurrir a un fragmento, el que están viendo, de Sexto Empírico. Dice Sexto: pero si lo corpóreo no es ni sensible ni inteligible, y si fuera de eso no hay nada, entonces habrá que decir que a la vista de esa argumentación, lo corpóreo no es nada. Por eso, pues, tras oponer los argumentos contra lo corpóreo al hecho de que lo corpóreo aparece como realmente existente, concluimos en la suspensión del juicio sobre lo corpóreo. Sexto Empírico concluye que no es cierto que lo corpóreo sea algo, ni que sea, ¿de acuerdo?, ni que sea nada. Llega a esa conclusión confrontando dos argumentos, como vamos a ver en este diagrama, a los que atribuye una fuerza pareja, como indica el conector, pero también la conclusión de su argumentación, como se puede ver, no es la conclusión de ninguno de los dos argumentos que la integran. La moraleja es que la conclusión de un argumento es el resultado de un complejo proceso de combinación, oposición y ponderación de argumentos. Si por inferencia se entiende la extracción de una conclusión a partir de un conjunto de datos o evidencia, la conclusión se extrae de toda la argumentación, no alguno de los argumentos que la integran. Como dice felizmente Paula Olmos, no hay conclusiones all things considered, hay conclusiones all things considered, pero no razones all things considered. En realidad, el concepto de conclusión no es un concepto propiamente lógico, sino dialéctico. Solo la descontextualización propiciada por el inferencismo atomista puede ocultarlo. Una argumentación tiene desde luego una orientación, es decir, favorece una determinada posición sobre un determinado asunto. Pero concluir algo es tomar una decisión, y para eso hay que tener en cuenta consideraciones pragmáticas y procedimentales relativas, entre otras cosas, a la carga de la prueba y la presunción inicial, dos conceptos típicamente dialécticos. Esa es una de las lecciones del análisis de la argumentación de Sexto Empírico que la comparación con el ejemplo siguiente deja aún más clara. Leo el fragmento. La problemática del Hospital Leonardo Martínez y los masivos despidos llevaron a la ministra de Salud, Alba Flores, a decir al personal que la falta de pago no es razón para renunciar. Le cayó reto tras reto. La situación del principal hospital en atención al COVID-19 en San Pedro Sula carece de fondos para pagar al personal. Ante el adeudo que data desde julio, más de 60 médicos y enfermeras renunciaron. Ante ello, la ministra reaccionó diciendo que no había motivo para los retiros que se estaban dando en el Hospital Sanpedrano. Agregó que no entiende cómo se han detenido las consultas si lo del salario, cita, es un tema de esperar. Lo que aquí se discute es si la falta de pago autoriza a médicos y enfermeras del Hospital Leonardo Martínez a renunciar. La ministra de Salud hondureña recusa el argumento de médicas y enfermeras, en el sentido técnico antes explicado, alegando que lo del salario es un tema de esperar.
Si la ministra está en lo justo, la razón aducida por médicos y enfermeras no es una razón genuina, es decir, una razón pro tanto. La ministra, por otra parte, no da ninguna razón positiva por la que el personal del hospital deba ir a trabajar. Sin embargo, la conclusión de su argumentación no es la suspensión del juicio, a diferencia de lo que sucedía con Sexto Empírico. Y no lo es, no porque en un caso se trata de una argumentación teórica y en el otro de una argumentación práctica, sino porque aquí la presunción inicial es que, salvo razón en contrario, médicos y enfermeras deben ir a trabajar. Así pues, en ausencia de razones en contrario, se puede concluir que médicos y enfermeras deben ir a trabajar. Esto es, la argumentación de la ministra Flores tiene una orientación neutra con respecto a la cuestión de si los médicos y enfermeras del Hospital Leonardo Martínez deben incorporarse a sus puestos de trabajo, pero la conclusión de la argumentación es que deben hacerlo. Desde un punto de vista razonista, un buen argumento, dependiendo del momento y el propósito de la evaluación, puede ser el que da una razón pro tanto o el que da una razón de peso. Aquí tenemos ambas definiciones. Cuando se trata de una razón pro tanto, empleo estimable, digno de ser tenido en consideración, y empleo argumento de peso cuando expresa una razón de peso. Hay que cuidarse de interpretar la segunda definición a la manera del inferencismo, como si una razón de peso autorizara por sí misma a concluir algo. El concepto de razón de peso está inspirado en John Dewey, en un artículo que Federico conoce bien, quien describe así lo que pasa en la deliberación. La acción viene tras una decisión y la decisión es el resultado de investigar, comparar alternativas y sopesar hechos. Interviene la deliberación o el razonamiento. Las consideraciones que pesan para llegar a una conclusión sobre lo que hay que hacer o que se usan para justificarlo cuando es cuestionado se llaman razones. Si se enuncian en términos suficientemente generales, son principios. Cuando la operación se formula de manera compacta, la decisión se llama conclusión y las consideraciones que llevan a ella se llaman premisas. La conclusión es, y con esto concluyo yo mismo, en primer lugar y ante todo, la conclusión de un argumento. Solo cuando aislamos una consideración e intentamos identificar su efecto en el modo en el que la argumentación en la que ocurre adquiere su orientación, aparece el concepto de conclusión de un argumento, que es por tanto derivado del concepto de conclusión de una argumentación. Correlativamente, por argumento puede entenderse tanto una razón aducida a favor o en contra de una posición en un asunto debatido como un compuesto de premisas y conclusión. Otra consecuencia del holismo es que el primer sentido de argumento, consideración aducida a favor o en contra de una posición, es más básico que el segundo, compuesto de premisas y conclusión, que sin embargo es el más común en los libros de lógica. Muchas gracias. Muchas gracias, Huberto. No sé si puedes habilitar otra vez tu cámara porque en un momento dado de tu charla hemos dejado de verte. ¿Ahora? ¿Todavía no? Ah, es que yo sí me veo a mí mismo. Ya. Bueno, a lo Sí, mejor hay Yo algún también te problema con veo. la sí te cámara. vemos, nosotros te vemos, Sí, sí, yo ¿Así? yo te también, yo veo. también te veo. Tampoco Vale, hay pues, mucho, pues yo no, tampoco hay mucho que ver. pero no pasa nada. Será No atención pasa nada. selectiva. Bueno, vamos a ver, pues ¿hay preguntas, por favor? Manitas levantadas. Cristian. Vale, pues Cristian, empieza tú. Bueno, primero que nada, simplemente, no sé si me puedo arrogarla, felicitar, porque yo siempre he dicho que la teoría de Uber es extremadamente robusta, es independiente de que, digamos, pueda opinar algo en contrario, pero es excelente y te agradezco entonces esta explicación tan pedagógica y tan clara para las personas que todavía la seguimos leyendo. Eh, ¿Podrías desarrollar esta idea de concluir es tomar una decisión? En el sentido, lo entiendo perfectamente, es el sentido general, ¿no? Como lo acabas de explicar justamente en la última parte también. Muy Eh, bien. Porque uno puede argumentar y argumentar y argumentar, y la idea filosófica, de fondo, en algún momento tenemos que parar. Por lo tanto, el concepto técnico de conclusión no se sigue del argumento, sino de una decisión social.
para un efecto. Mm, Eh, entonces, sí, pero aún así las decisiones están basadas en razones, sí. eh, y aún así hay buenas razones para actuar, Ujú. y entonces si le puedes dar una vuelta a esta idea de Vale, concluir es decidir, muy o no bien. me quedó suficientemente clara. Aparte del hecho Ujú. sociológico, por decirlo, o porque podemos siempre seguir argumentando, y por lo tanto Sí. Bueno, muchas nunca, gracias porque nunca concluimos. es una pregunta central a lo que he expuesto. Si miramos cómo usamos el verbo concluir y conclusión, cuando hablamos de sacar una conclusión, cuando sacamos una conclusión, no la sacamos a partir de un argumento, una razón en sentido Ujú, lógico, sino ujú, de todo una red o entramado de consideraciones a favor, en contra, condiciones, etcétera. Cuando hablamos, por ejemplo, y decimos la conclusión del artículo es, la conclusión del artículo no es la conclusión en el sentido que uno encuentra en un manual de lógica, aunque el artículo contiene ujú, muchos argumentos. Antes, cuando habló Vanessa, decíamos, bueno, que la situación es complicada y hay razones a favor y en contra, ¿no? Sin embargo, el juez tiene que tomar una decisión, es decir, el juez tiene que sacar una conclusión en ese sentido. Y lo que he tratado de mostrar es que ciertamente sacamos una conclusión, pero primero, esa conclusión no la sacamos de un conjunto de premisas, sino o de una razón. Tener ujú, una razón para algo no es suficiente para concluirlo. Tenemos que tener en cuenta todas las razones que se han puesto sobre la mesa. Un juez que simplemente escuchara una razón, la primera que oye, y decide que es buena y toma una decisión, estaría actuando mal. Y ahí es donde interviene, por ejemplo, la ponderación. Y luego la segunda parte, que tiene que ver con, me parece, con lo que tú has mencionado, es que una consecuencia de anteponer el concepto de conclusión de una argumentación al concepto de conclusión de un argumento en el sentido lógico de conjunto de premisas, conjunto discreto de premisas, es que es un concepto pragmático. Esto es, en el ejemplo que veíamos de ujú. La ministra Flores llegaba a una conclusión, pero no daba ninguna razón positiva por la que los médicos tuvieran que ir a trabajar, no necesitaba hacerlo. Eso dependía del marco en el que estaba argumentando y de las presunciones, que son convencionales. Y por tanto, ese concepto de conclusión es un concepto dialéctico. Y entonces mi tesis es que el concepto dialéctico es anterior al concepto lógico. El concepto lógico solo nos informa de la orientación de las razones, nada más. No nos dice cuándo podemos sacar la conclusión justificadamente. Eso es lo que trataba de explicar. Ujú. Bien. eh, bueno, la siguiente mano es la de Federico. Ujú. Hola, hola, no sé si se me escucha Sí, bien. Estoy en un bar, así que no sé cómo. es un simposio. Sí. Eh, bueno, nada, no, me gustó muchísimo la presentación y bueno, me surgen muchos comentarios porque en realidad sí comparo, no sé si Uber tuviste la oportunidad de mirar la lógica de Dewey, lógica de Sí, la teoría de la investigación, porque ahí Dewey establece, o sea, hay varias cosas que me resultan muy interesantes. En primer lugar, una cosa que Dewey dice que es que la inferencia no prueba, no tiene fuerza demostrativa, no establece una conclusión. Una inferencia sería algo parecido a lo que creo que acabas de mencionar en el sentido de señalar la orientación de una razón, digamos, ¿no? O sea, la conclusión que se sigue de unas razones, en el sentido de lo que Dewey llama inferencia, es algo que no tiene ninguna fuerza probativa, digamos, ¿no? Entonces, un argumento deductivo, por ejemplo, en el sentido tradicional, tampoco probaría nada, simplemente muestra que una conclusión se sigue a partir de las premisas, o sea, no permite sacar una conclusión. Eso ujú, digamos, como lo primero. Y lo otro es que, bueno, Dewey establece también una diferencia en la lógica entre el juicio final y los juicios intermedios,
Ujú. que me pregunto si es, o sea, la idea básicamente es que el juicio final es la conclusión que se saca como resultado de todo un proceso, Sí, eh, y los juicios intermedios, eh, sí, serían como las conclusiones parciales que, digamos que en los ejemplos que pusiste serían los ejemplos de cada argumento y no sí. de la argumentación total, si entendí bien el sentido. La pregunta sería si eso sería más o menos digamos, iría en la misma dirección de lo que está señalando. Sí. Y lo último es que también hay otra distinción que Dewey hace en la lógica, que es entre proposiciones y afirmaciones, ¿no? Ujú. Las proposiciones tienen una función meramente instrumental, son cosas que se formulan en el marco de un proceso de investigación, dice Dewey, en el que se establecen puntos de vista y conclusiones, pero digamos, su valor es meramente instrumental, ¿no? Se las evalúa como un Ujú. recurso por su utilidad para resolver el problema central y en todo caso por su utilidad para Ujú. resolver, para sacar la conclusión, y la conclusión es lo único que es afirmado, ¿no? Las proposiciones se enuncian y las conclusiones se afirman. eh, bueno, nada, en este sentido, por ahí no sé si es del Sí. todo claro, pero quería en todo Ujú. caso elaborar más sobre esta diferencia entre conclusión Vale. de un argumento y de una argumentación. Bueno, he de decir que soy muy, muy fan de Dewey a ese respecto y de su lógica, para empezar. Así que sí existe, digamos, afinidad, cuanto menos. Así que más bien voy a señalar las diferencias. Lo que podemos llamar conclusiones intermedias o juicios intermedios, si usamos la terminología de Dewey, tampoco coinciden con la conclusión de un argumento, porque la conclusión provisional de una argumentación va cambiando con las sucesivas intervenciones. Así que de nuevo, esas intermedias, que no son finales, que son como conclusiones provisionales, también son conclusiones de una argumentación y no de un argumento. Solo en casos extraordinariamente sencillos de argumentación, en la que solo se pone una razón sobre la mesa, coinciden la conclusión del argumento con la conclusión de la argumentación. Pero eso no es lo común. Y otra diferencia que veíamos, si recordamos el ejemplo de la ministra hondureña, es que en este caso la conclusión final no coincidía con la conclusión de ninguno de los argumentos que ella tomaba en consideración. Así que ahí hay una cierta diferencia. Y luego la oportuna distinción que has hecho entre, no recuerdo exactamente el segundo término, pero bueno, venía a ser entre proposiciones y Y aserción. aserciones, es fundamental. Porque, claro, una propiedad en las proposiciones que son portadores de valores de verdad, ¿no? Mientras que si pensamos por ejemplo, en las premisas o en la conclusión, en términos de aserciones, lo que importa no es el valor de verdad, sino la aseverabilidad o la asertabilidad garantizada, que es lo que dice justamente Tullman. Y eso cambia completamente las cosas, porque, por poner un ejemplo que me he encontrado hace poco, que el que está argumentando incurra en una contradicción pragmática, no podemos inferir de ahí que lo que ha afirmado sea falso, porque no tiene que ver. Pero sí que no tiene derecho a aseverarlo. Así que eso cambia totalmente la visión. Y me parece que efectivamente una cosa que no he dicho es que deberíamos sustituir el concepto de verdad por el de asertabilidad cuando evaluamos, digamos, los requisitos de los compromisos materiales, es decir, de las premisas. Y que eso es mucho más coherente con todo el marco de la argumentación. Así que muchas gracias por traer a colación a nuestro común amigo John Dewey. Bueno, siento decir que no hay tiempo para las otras preguntas que están solicitadas, así que le diría a Julder y a Sandra que le escriban a Hubert para que realmente les conteste a sus intervenciones, porque si no, digamos que estamos ya incluso un poquito fuera de tiempo. Muchas gracias a todos y ahora cambiamos tornas. Muy bien, ahora cambiamos de gorro y ahora hago yo de